El sol ardía sobre el polvo del camino cuando el sheriff, con su voz grave y su mirada de acero, escupió al suelo y dijo, escoge a la mujer que quieras, vaquero, y más vale que elijas bien, porque tu vida depende de esa elección. El silencio en la cantina se volvió tan espeso que nadie respiró, ni siquiera el pianista que había dejado la nota suspendida en el aire como si se hubiera roto el tiempo. Todos miraron al forastero, un hombre alto, con sombrero ladeado y un revólver que había visto demasiada sangre. Él no pestañeó. Solo levantó la cabeza y contestó despacio, entonces me casaré con la muchacha obesa. Nadie entendió nada. Nadie podía creerlo. El murmullo recorrió las mesas, las sillas crujieron, las copas temblaron en manos sudorosas. Los parroquianos se miraban unos a otros como si hubieran presenciado un sacrilegio. Todos esperaban que el vaquero eligiera a la hija del banquero, a la viuda rubia de mirada ardiente, o a la bailarina del salón que llevaba meses hipnotizando a los hombres. Pero él había señalado a la joven que siempre estaba en la esquina, callada, con los ojos bajos y un cuerpo grande que todos despreciaban. Ella tragó saliva, con las mejillas rojas, incapaz de moverse. El sheriff sonrió de manera retorcida, como si en el fondo supiera algo que los demás ignoraban. El vaquero se llamaba Elías Ramírez, aunque pocos lo sabían. Venía de tierras lejanas, con un pasado cubierto de rumores, que había matado a 6 hombres en una sola noche, que había escapado de la horca 2 veces, que cargaba en su bolsillo una carta manchada de sangre que nadie jamás había visto. Nadie conocía la verdad, pero todos sentían en su presencia un peso extraño, como si la muerte caminara tras él. Y ahora, frente al pueblo entero, había tomado la decisión más absurda que alguien pudiera imaginar. El sheriff golpeó la barra con su mano grande y dijo, entonces así será. Mañana al mediodía, boda en la iglesia. Y que Dios se apiade de tu alma, forastero. El eco de esas palabras quedó clavado en las paredes. La muchacha obesa se llamaba Magdalena, aunque en el pueblo casi nadie la llamaba por su nombre. Para muchos era la gorda, para otros era invisible. Había pasado toda su vida cargando con las burlas, con los susurros, con el desprecio. Su padre era un granjero arruinado y su madre había muerto joven. Magdalena vivía encerrada, cociendo, horneando pan, evitando la mirada de los demás. Nunca pensó que alguien la señalaría de ese modo, y menos en público. Sintió miedo, vergüenza, pero también una chispa que no comprendía, alguien la había elegido. Esa noche, el pueblo entero no habló de otra cosa. ¿Por qué el forastero había hecho tal elección? ¿Era una burla? ¿Una estrategia? ¿Un castigo oculto? Nadie dormía tranquilo. Las lámparas de aceite ardieron hasta tarde, las cartas se repartieron en mesas clandestinas apostando sobre cuánto duraría ese matrimonio. Los niños espiaban por las rendijas, las mujeres cuchicheaban detrás de las cortinas. Algo estaba a punto de romperse. Elías, mientras tanto, salió del salón con paso firme, como si llevara décadas conociendo cada piedra del camino. Se detuvo frente a la iglesia, miró la cruz oxidada y murmuró apenas audible, así empieza. Luego desapareció en la oscuridad. Magdalena pasó la noche temblando, incapaz de conciliar el sueño. Su padre bebía en silencio en la cocina, incapaz de decir palabra. Nadie entendía nada. Y cuando el amanecer pintó de rojo las montañas, los primeros jinetes ya cabalgaban hacia la plaza. Querían ver la boda más extraña que aquel pueblo polvoriento jamás presenciaría. El campanario repicó al mediodía. Magdalena, con un vestido prestado, caminó hacia el altar con pasos torpes. Sus manos sudaban, su respiración era agitada. Elías la esperaba, erguido, como si no le pesara la decisión. El cura tartamudeó más de una vez. Y cuando por fin pronunció las palabras, Elías respondió sin titubeos, sí, acepto. Nadie se atrevió a reír, aunque el impulso recorrió las gargantas de muchos. Magdalena respondió lo mismo, apenas un susurro. Y entonces quedaron unidos. La celebración fue silenciosa. Apenas unas copas, unos saludos tensos, un murmullo de incredulidad. El sheriff los observaba desde una esquina, con los ojos entrecerrados, como un cazador vigilando a su presa.
Parecía esperar algo. Esa misma noche, mientras Magdalena intentaba acostumbrarse a la idea de ser esposa de un hombre que apenas conocía, Elías salió de la casa y regresó con un sobre. Lo colocó sobre la mesa de madera y dijo, «Esto es para ti. Y quiero que lo abras sola». Magdalena lo miró confundida. Esperó a que él se sentara, pero Elías salió de nuevo, dejándola con la vela encendida y el sobre temblando en sus manos. Lo abrió. Dentro había una carta escrita con una caligrafía firme, «Magdalena, si lees esto es porque ya has sido elegida. No preguntes por qué. Solo confía. El pueblo entero cree que eres débil, pero tú eres la llave. Y cuando llegue la noche en que la sangre corra por estas calles, solo tú podrás decidir quién vive y quién muere. F. El papel le cayó de las manos. Sintió frío en el pecho. No entendía nada. ¿Quién era F? ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué ella? Pasaron los días y el pueblo no dejaba de observarlos. La gente se reía a escondidas, apostaba cuando Elías la abandonaría, cuando se cansaría. Pero él nunca se apartó. Cada mañana salía temprano, cabalgaba al desierto, regresaba al atardecer con polvo en la ropa y silencio en los labios. Magdalena lo miraba de reojo, preguntándose quién era realmente ese hombre. Una noche, incapaz de resistir más, le preguntó, ¿por qué me elegiste? Elías no volteó a verla. Solo dijo, porque nadie sospecha de los invisibles. Esa respuesta la dejó helada. ¿Invisibles? ¿Qué significaba eso? El rumor empezó a crecer. Bandas de forajidos habían sido vistas en las colinas. Se decía que planeaban atacar el banco, que buscaban oro escondido, que alguien dentro del pueblo los estaba protegiendo. Elías, cada vez que regresaba de sus recorridos, traía la mirada más dura, como si supiera algo que no podía decir. Magdalena lo observaba en silencio, notando que detrás de su dureza había un cansancio profundo, un dolor que nunca compartía. Una madrugada, los perros comenzaron a ladrar como locos. Magdalena se levantó y vio desde la ventana un grupo de jinetes acercarse a la plaza. Eran los forajidos. Traían antorchas, armas, gritos. El pueblo despertó de golpe. Las campanas sonaron desesperadas. La gente corría. Y en medio del caos, Elías se levantó, cargó su revólver y miró a Magdalena a los ojos. Ha llegado la noche. Tienes que decidir. Ella no entendía. ¿Decidir qué?, preguntó aterrada. Elías tomó sus manos y las apretó con fuerza. ¿Quién vive y quién muere? Todo lo que pasa aquí no es casualidad. Tú eres el centro. No lo olvides. Los forajidos entraron disparando, incendiando, rompiendo ventanas. El sheriff salió con sus hombres, pero parecía preparado, como si hubiera esperado ese momento. Y entonces Magdalena comprendió, el sheriff estaba con ellos. Todo había sido planeado. La boda, la elección, la burla. Elías lo sabía desde el inicio. El fuego iluminaba el cielo. Los gritos se mezclaban con los disparos. Elías salió a enfrentar a los bandidos, y uno por uno cayeron bajo su puntería letal. Pero eran demasiados. El sheriff se acercó a Magdalena, apuntándole con la escopeta, y gritó, «Todo este juego fue por ti, gorda inútil. Nunca entendiste nada. Hoy pagas tú». Magdalena sintió un vacío en el estómago. Recordó la carta. Recordó las palabras, «Eres la llave». Cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, algo en su interior había cambiado. Con un movimiento inesperado, agarró el hierro caliente de la estufa y lo lanzó contra el sheriff. El golpe lo derribó. Elías aprovechó el instante para disparar, atravesando su pecho. El pueblo entero lo presenció, la mujer obesa había salvado la noche. Los forajidos, al ver caer al sheriff, se desbandaron como ratas. Algunos murieron en el intento, otros huyeron hacia las colinas. El silencio regresó lentamente, roto solo por el crepitar de las llamas y el llanto de los sobrevivientes.
Elías, sangrando de una herida en el brazo, se acercó a Magdalena y la miró con una mezcla de respeto y cansancio. Lo hiciste. Tomaste la decisión. Ella temblaba, con el hierro aún en la mano, sin poder creer lo que había pasado. ¿Qué decisión? Yo solo actué. Elías sonrió con una tristeza inmensa. A veces eso basta. Ahora ya saben quién eres. El pueblo nunca volvió a ver a Elías después de esa noche. Desapareció al amanecer, dejando solo su sombrero colgado en la puerta de la casa. Nadie supo si murió en el desierto, si buscó otra venganza, si huyó de sus propios fantasmas. Magdalena quedó sola, pero ya no era invisible. La gente la miraba con otros ojos, aunque nunca supo si era respeto, miedo o culpa. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda. Decían que la mujer obesa había salvado al pueblo, que había sido elegida por un forastero misterioso, que cargaba en su corazón la llave de un destino escrito antes de que naciera. Magdalena nunca desmintió nada. Solo vivió, más fuerte, más firme, con una memoria que la acompañaría siempre, la noche en que todos esperaban su derrota, y en cambio fue ella quien decidió la suerte del pueblo entero.